Nuestro personaje del día esta noche es el expresidente Hipólito Mejía, quien ofreció una rueda de prensa esta mañana tras ser expulsado por el Consejo de Disciplina el día de ayer junto a otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Pero para usted demostrar que es demócrata y que respeta las instituciones y las personas y la dignidad humana, usted tiene que pasar por posiciones importantes. Yo fui presidente y respeté la democracia y la libertad de los dominicanos. Igual en el Partido Revolucionario Dominicano, yo he respetado a ultranza la libertad interna y a todos los dirigentes. Nadie puede sentirse excluido en la campaña pasada. Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para que fuese así. Después de estas elecciones, en la transición, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que la paz y la tranquilidad de la población dominicana reinara en todo el territorio nacional. Pero debo decir con toda franqueza que acabo de convencerme y de convencer a los demás que a partir de ahora nosotros aplicaremos la línea de masa del doctor. No es verdad que le vamos a aceptar al presidente Leonel Fernández que compre y negocie con nuestro partido. Ni se lo vamos a permitir al gobierno de Danilo Medina. Por lo cual, a partir de la semana próxima, estaremos recorriendo todo el territorio nacional, asumiendo las posiciones que demandan el Partido Revolucionario Dominicano y que demanda la sociedad dominicana. Por lo cual, quiero decirle a mis amigos del gobierno que bajo ninguna circunstancia me voy a prestar a hacerle juego a ellos ni a nadie en este país. Vamos a las bases del partido y vamos al seno de la sociedad. Muchas gracias a todos. Mejía también convocó a la Comisión Política del partido a que se reúna el próximo martes 22 de enero. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, señores, Hipólito Mejía, personaje del día en la noche de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que pocas veces una figura, después de haber sido presidenta de un partido político y recientemente haber sido candidato presidencial competitivo con posibilidad de ganar las elecciones, haya sido expulsado de las filas de ese partido. Hipólito, que no tiene una obra político-ideológica, es simplemente un candidato en coyunturas especiales, no es una persona que tú puedas decir, salvo el área agropecuaria, que es su fuerte. Por ejemplo, tú me dices a mí, ¿dónde está la marca de Hipólito Mejía? Y yo me voy invernadero. De una vez, mi cerebro, invernadero, marca Santo Domingo. Pero yo, que soy un poco más viejo que tú, te digo un poco más para atrás. Cuando Hipólito fue ministro de Agricultura en el gobierno de don Antonio Guzmán, introdujo la genética en República Dominicana. Entonces ve que en el área de qué? De agricultura. Él es un duro en esa área. Pero yo no conozco una ideología agropecuaria en materia de ideología política, aunque creo que pudiera ser. Por ejemplo, la bandera rusa tenía hoz y martillo, que son herramientas del campo. Claro. Entonces, la agroindustria pudiera ser una ideología política, como hay un partido verde, como hay un partido pirata en Suecia que promueve la piratería de las obras de arte. Por el tema de la intelectualidad, la liberalización de la intelectualidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso, bueno, pero donde Hipólito Mejía ha dejado un rastro ideológico es en el sector agroindustrial. Porque Hipólito Mejía, por ejemplo, ahora mismo, en la reacción de él a la decisión del Tribunal Disciplinario del PRD, culpa a Leonel. Entonces, pero ¿por qué culpa a Leonel Fernández? Eso tiene una razón. Mira, cuando los sectores sociales, y no necesariamente políticos, ven una reacción de esa naturaleza, lo primero que dicen, pero es que Leonel entonces es el verdugo. Porque si Leonel tiene las manos tan largas, administrando una crisis de imagen que está, y aún así del déficit, y aún así tiene espacio en su agenda para irse a meter al PRD y ocasionó un rebú que lo divide en dos. Entonces el verdugo es él.
Entonces son cosas que un político con los pies en la tierra, un pensador, no lo hace, no lo dice. Y sobre todo, otros sectores políticos que tienen sentido de la realidad política dominicana que dicen, ¿cuál es el beneficio de Leonel Fernández de provocar una crisis en el PRD en el 2013? 2013. Oye, lo hacen en el 2015, en el 2016, por Dios, porque le da dando tiempo que se recompongan. Eso no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Hipólito creyó hasta bien entrada la campaña electoral creyó que Leonel lo iba a apoyar. Eso es correcto. Porque a Leonel le convenía que ganara él y no que ganara Danilo, para que se reprodujera el modelo del 2004, donde Hipólito, salió Leonel en el 2000, entró Hipólito y Leonel lo relevó en el 4. Y esa era la apuesta de Hipólito, y esa era una apuesta que se la compró mucha gente, incluyendo un amigo común nuestro, porque la gente que era mi antiguo jefe. Sí, porque la gente que compró esa tesis, ignora que el PLD, con debilidades y fortalezas, es un partido científico que opera políticamente. Claro, mano. Según la realidad política. Claro. No tenía sentido para Leonel apoyar a Hipólito haciendo que su partido pierda. Cuando Danilo pierde en el 2000 de Hipólito, no que pierde, sino que se proclama Hipólito, porque tampoco llegó al 50+1 de los votos. Había una realidad del tamaño. La tercera fuerza política no apoyó a Danilo, que fue Balaguer. Si Balaguer apoya a Danilo, Danilo gana en el 2000. Te voy a decir algo. Claro, y Danilo también debió apoyar a Balaguer, porque Balaguer tenía la preeminencia político-electoral. A Balaguer le quedaba un año de vida según el mejor informe médico que se pudiera preparar, y Danilo terminaba siendo presidente de la República. Pero ya esa historia no se puede revertir. No, porque ya ahora, pasaron oye así lo que los yo hechos. te voy a decir a ti. ¿Dónde está la diferencia entre el PRD y el PLD? Y ojalá que uno pueda contribuir para que venga una generación de PRDistas que piense de la manera que yo voy a decir ahora. El PLD es un modelo. Cuando Leonel Fernández tiene en su mano la decisión como presidente de la República, manejando 400.000 millones de pesos, de orientar su gobierno en favor de Hipólito o en favor de uno de los de él, ahí entra el modelo. Y Leonel dice, pero ven acá, Danilo y yo somos los mismos. La misma base creemos en las estructural. mismas ideas económicas, en las mismas ideas sociales, con enfoques distintos, pero en el fondo Claro, lo mismo. formados por Juan Tenemos Bosch. la misma influencia de Juan. Yo voy a interrumpir este modelo, como se interrumpió en el 2000, cuando Hipólito ganó, para que venga Hipólito y haga su gobierno y me eche todo lo que yo he echado para atrás. ¿Tú comprendes? Sí, te entiendo. ¿Qué es lo que ha hecho Danilo? Continuar lo que Leonel. Por eso su campaña, continuar lo que Entonces, está bien. esa ruptura que se produjo en el 2000, Leonel no la apoyó, eso no es verdad. No, no lo la que apoyó, pasa es que no. en el 2000 Hipólito era un fenómeno de popularidad y el PLD y el Partido Reformista estaban divididos. Exacto. Y cada uno tenía 25%. Eso es correcto. Y Hipólito tenía 50%. ¿Por qué Hipólito no se ve en la primera vuelta? Por José Francisco Peñaguaba, por el BIS que apoyó a Danilo. Eso es un correcto. tipo coherente que se ha mantenido ahí con Danilo. Ahora, yo quiero decir algo en favor de Leonel por esto que dice Hipólito. Mira, cuando Danilo habló del palo en Cebao, Que su candidatura era un palo en Cebao. porque hicieron la reforma, yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente Leonel Fernández. Y yo le dije, presidente, ¿cómo usted ve este escenario? Él me dijo, Danilo va a ganar las elecciones. Estas reformas son para que Danilo gane las elecciones. Porque estábamos en julio del 2011. De aquí a diciembre se recupera la economía y el problema fundamental es económico. Tú verás cuando la economía se recupere. Se recupera el partido, se recupera la imagen del Voy gobierno a y se hacer- recupera Danilo. Cuando Danilo habló del palo en Cebao, y yo voy a hacer una revelación, Danilo generó una situación difícil dentro del mismo PLD, porque el mismo que está diciendo, pero mi candidatura no arranca, porque cada vez que subo, el gobierno hace una vaina y me tumba, el palo en Cebao de Boca Sí, Chica, el ¿te palo en acuerdas? Cebao de Boca, claro que sí. Yo le di al presidente, presidente, mire, en Cuba están ocurriendo algunos acontecimientos históricos importantes, la apertura, a mí me gustaría vivir eso. Él me dijo, ¿tú te quieres ir para Cuba? Yo automáticamente te designo allá, pero no te vayas, porque hay que ayudar a Danilo a ganar las elecciones.
con esa determinación que ese hombre estaba hablando, en julio del 2011, Pablo. Yo dije, no, esto no hay forma. Aquí no hay forma. Además, tengo entendido que hubo una reunión que se dio entre Danilo y Leonel, que tú fuiste el único comunicador testigo de esa reunión. Eso ya fue en febrero de ese año, febrero del 11. cuando se juntaron en la casa de Leonel. Exacto. Y Leonel le dijo a Danilo, no importa lo que usted escuche, no importa lo que usted vea, no importa lo que le digan, confíe en mí. Cuando Leonel dice llegó jaja, está escogiendo a Hipólito como candidato con un acuerdo previo con Danilo la noche antes, el día antes. Y una persona que Danilo le confió eso, una persona estratégica, claro, estratégica, me llamó y organizamos algo. Y cuando Leonel dice llegó jaja, Leonel está escogiendo a Hipólito Mejía porque Leonel entendía que Hipólito era más vulnerable, porque después Hipólito se le fue de la mano al gobierno. Lo inflaron tanto que se le fue de las manos. Sí, hubo un momento en que se le fue. Se le fue de las manos y entonces las encuestadoras le dieron al empieza a equilibrarse automáticamente. Eso asume porque el control. Los votos que tenía Hipólito no eran de él. Eran votos prestados. Eran votos prestados por la crisis coyuntural, porque Leonel le sacó 40 mil millones o la intención de votos que había para Hipólito en ese momento. No eran de él, no eran duros. Eran consecuencia de la reforma que se hizo en ese momento, que la gente no lo entendió. Pero que los resultados de la reforma luego le dieron la razón a Leonel y Danilo. Y que producto de la crisis económica inmobiliaria norteamericana, aquí se expresa determinantemente en el 2010 y el fondo le dice al gobierno, tú tienes que sacarle 40 mil millones a la economía, si no se te va a disparar la tasa. Eso es correcto. Y se te van a caer toda la variable y se te va a disparar la inflación. Leonel le saca, después de las elecciones del 2010, que barre con todo, le saca 10 mil millones de pesos a la economía, Pablo. Y entonces una franja de electores que no dependen de política, se va para donde Hipólito, sino de cómo está la economía, el 54% de los chiriperos, se mueve para donde Hipólito, porque le atribuye al gobierno esa situación económica. Eso es correcto. Mejora la situación económica, esa franja vuelve a su PLD. No volvió toda, pero volvió al PLD al punto de permitirle ganar las elecciones. Mira, nosotros leímos aquí en Telenoche un reporte de la encuesta Gallup, donde José Laluz leyó en la página 6 de ese periódico lo siguiente. La encuesta que se hizo en octubre, la página 6 del hoy de ese momento decía que de continuar la tendencia de Danilo Medina, en febrero, en enero o febrero estaría arriba de Hipólito. Y así fue. Y es entonces cuando empieza a darse todo un replanteamiento, una reequilibración de la candidatura y Danilo sube y jamás vuelve a bajar. Y ya la Gallup no quería, no es que la Gallup no quería hacer encuesta, es que el grupo Corripio no quería publicar más. Claro. ¿Por qué? Porque la situación empezó a variar. Por eso es que Hipólito culpa a Leonel. ¿Entiendes? Porque Leonel no iba a sacrificar su modelo político, social y económico para y de interrumpirlo, gobierno para dárselo a Hipólito, por Dios. No lo iba a hacer nunca. Y además, porque Leonel es un tipo de partido, independientemente de la diferencia que uno pueda tener. Y además hay otra cosa, el mejor regreso que pudiera tener Leonel Fernández en un próximo evento electoral es que sea Danilo el presidente. Sí, porque en el caso de Jorge Blanco, vamos a hablar, en el caso de Jorge Blanco, apostó a apoyar a Balaguer y no a Magluta. Porque no hay un modelo. No hay un modelo. Porque no hay un modelo de partido, Pablo, es un accidente tras otro. Exactamente. No hay un modelo. Oye, el PLD es una suma de inteligencias que se ponen de acuerdo aún en la diversidad para poder gobernar. Esa es la clave. Esa es la clave. En el PRD no. En el PRD lo que hay son intereses que tratan de confluir a veces, cuando las posibilidades de triunfo son tan fuertes, Pablo, que no le dejan espacio a la disidencia. Entran en contradicción y se autodestruyen. ¿Por qué Hipólito unificó? Peña Gómez muere, el voto post-mortem de Peña Gómez le da mayoría en el Congreso al PRD, automáticamente Hipólito, que había sido de alguna manera un señalado por Peña Gómez, viene con ese aura de haber sido ministro exitoso de Agricultura. Y gana entonces las elecciones. No, y hay otro elemento. El modelo de Leonel, del político ilustrado, que era de alguna manera el modelo de Atuey, ¿entiendes? Sí. Y era de alguna manera el modelo de Milagro y de Fello. Pero espérate, el modelo Atuey cuando era brillante, porque Atuey ahora se ha convertido... ¿A qué me refiero? No, ¿a qué me refiero? Bueno. Leonel es el político de partido, con una base ideológica. Milagro también, Atuey también, Fello también. Son políticos de oficio. De oficio, sí. Como Leonel hizo un gobierno de choque,
de choque, Sí, es el correcto. pueblo no lo entendió. No lo entendió, sí. Entonces, ¿qué hizo? Buscó algo que negara a Leonel. Si ¿Quién le pusieron era? el mote de Come Solo y en el 2000 entonces Hipólito se ¿Quién atacó. era? Hipólito, Hipólito era que negaba a Leonel. que era un modelo populista. Cuando la gente compara en la práctica el modelo de Hipólito con el de Leonel, los dos ejercicios, dice, no, pero yo inventé, yo vuelvo para el modelo de Leonel. Y por eso vuelve 4 años Y después. por eso vuelve Leonel con un 57, Pablo. Exactamente. Porque Mucho la más gente- que lo que sacó la primera vez. Claro. Entonces la gente lo que hizo fue comparar el votante, un votante muy inteligente que te está diciendo a ti, yo no tengo compromiso con nadie. Ahora, tú estás Déjame hablando... ver Sí, pero tú estás ¿Cómo hablando... se mueve la cosa? Tú estás hablando del tema económico y la estructura económica de un gobierno, pero tenemos que hablar de las prendas personales. Deberían pagarme aparte este análisis. No joda. Claro, tenemos que analizar también las prendas personales que como candidato tenía Danilo. Danilo siempre fue superior en el discurso a Hipólito Mejía. Claro, porque Danilo es un político de los profesional, pies a la cabeza. terminado, Sí, bien hecho. bien hecho. Entonces, en los debates del Grupo Corripio, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del turismo, cada una de las respuestas permitió que Danilo obtenga 5 puntos sobre Hipólito. Sí. Porque cada pregunta que se le hacía tenía una respuesta científicamente estructurada para poder convencer a un electorado de una cosa con coherencia que se le estaba vendiendo. Sí es cierto, todo eso. Y además Hipólito cometiendo errores por el otro lado. Sí. Pero yo pienso que la franja que estaban buscando los dos con el discurso, Danilo sin cometer errores e Hipólito cometiéndolo, yo creo que no llegaba a un 5%. Yo creo que no llegaba. Ponle un 4. Pierdo un 1, Ahora, ponle un 4. Lo que yo Ponle sé... un 4 y dio resultado, ahora, perdóname, dio resultado porque desde el primer boletín, Danilo Medina marcó un 51 punto algo y nunca bajó. No, Danilo llegó a un 54. Bueno, en un momento Ahora, particular. lo que fueron muchos factores que confluyen. refiero al Por día del ejemplo, primer tú boletín. tienes el tema primera dama. Margarita fue determinante. Ah, sí, claro Tú que tienes sí. el tema apoyo gobierno, eso fue También, determinante. claro que sí. La cachucha O sea, que Leonel se son- puso que decía Danilo Son muchas presidente. variables. Eso es correcto. El mismo candidato que no cometía error, eso fue determinante. Un candidato Una impecable. campaña llevada por el librito, Por el eso fue librito, determinante. sí. La economía mejoró, el Eso. petróleo bajó. Bajó. Una variable que tú no controlas, pero que se dio a tu Se favor. dio a tu favor, sí. Y si el petróleo se dispara a $180 como en el 2007. ahí hubiera sido más difícil. Yo creo que hay que ir a comerciales, José. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Banco Popular presenta Breve de Noticias Económicas en Telenoche. Las recaudaciones tributarias del año 2012 incrementaron frente al año anterior en un 20.6%, con un crecimiento absoluto de 42.406.6 millones de pesos más que en el 2011 y alcanzando un total de 248.474.9 millones de pesos, equivalentes a un 98.1% de la meta estimada en el presupuesto nacional del año que recién finalizó. Esto según datos del Informe de Recaudación 2012 elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Impuestos Internos. Banco Popular presentó Breve de Noticias Económicas en Telenoche. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ja! ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, swing, farmacias, swing, colmados, swing, y pasa. Swing, swing, swing. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Swing,